Desde diciembre de 2024, Colombia perdió la autosuficiencia de gas, es decir, hoy no tiene la capacidad de producir la totalidad del gas que están consumiendo los hogares y las empresas. Es la primera vez que esto pasa desde que Colombia saca gas del subsuelo. Para compensar esta situación, las empresas que lo distribuyen a los usuarios han empezado a importar una parte del gas que les llevan a las personas, lo que ha subido los costos de este servicio en gran parte del país. Esto ha aumentado desde un 5 hasta un 36% el valor del recibo del gas, según la región y la empresa que presta el servicio. El gas es uno de los hidrocarburos que brota de la tierra cuando se perforan pozos. Sirve como combustible alternativo a la gasolina y es un servicio público muy importante para los hogares porque se usa para cocinar y calentar. Es un servicio que llega a 11.7 millones de hogares, unos 36 millones de colombianos. Es también clave para la generación de energía eléctrica del país, pues sirve para operar las termoeléctricas que representan la segunda fuente que produce electricidad, detrás de las hidroeléctricas. En lo corrido de 2025, el 17,5% del gas natural consumido fue importado. Y aunque esta situación de desabastecimiento de gas es nueva, no es inesperada. Desde hace años lo habían advertido distintos actores del sector. ¿Cómo llegamos a esta crisis de desabastecimiento del gas? Hay 3 razones que lo explican. 1. Un descenso gradual de la capacidad de los pozos existentes en el país. 2. La falta de acción de gobiernos previos para aumentar las reservas. 3. La actitud del gobierno Petro que lo volvió un enemigo de la transición energética. Durante la década de 1970, Colombia enfrentaba un panorama energético incierto, pero luego se descubrieron 2 grandes yacimientos de gas natural, 1973, en La Guajira, Ballena y Chuchupa. En 1974 se firmó el primer gran contrato de asociación entre las empresas Ecopetrol y Chevron que permitió iniciar la exploración y el transporte de ese gas. Para complementar el proyecto se construyeron los gasoductos que conectaron Chuchupa y Ballena con los principales centros de consumo de la costa Caribe y posteriormente con el interior del país en 1995. La asociación Ballena-Chuchupa inauguró la era del gas natural en Colombia y permitió una sustitución paulatina del uso de la leña en una parte del país. Desde entonces ha sido cada vez más importante. En 1994 el gas llegaba al 5% del territorio. Hoy llega al 67%. Desde entonces también se convirtió en una importante fuente de impuestos y regalías del Estado, aportando 3 billones de pesos en 2023, un 1.3% del recaudo nacional de impuestos. La producción nacional de gas se ubica principalmente en la costa Caribe y los llanos orientales, regiones que concentran el 47% de las reservas probadas. Sin embargo, tras esos máximos, la producción nacional de gas ha tenido una caída sostenida a partir de 2013. Hoy los campos Ballena y Chuchupa producen apenas el 10% de su nivel máximo alcanzado en 2010 y cubren cerca del 8% de la demanda nacional, lo cual se debe a un declive natural de esos campos que ya están madurados y no producen lo mismo que cuando fueron descubiertos. Mientras los campos vienen perdiendo capacidad, la demanda de gas del país fue aumentando. Solo en 2024 se conectaron 413.000 usuarios nuevos al servicio de gas, el 85% de los cuales pertenece a estratos 1, 2 y 3. Este aumento es una tendencia mundial. Estudios estiman que la demanda de gas natural global crecerá cerca del 25% hacia 2050, empujada por el aumento de la demanda eléctrica. 2. Los gobiernos anteriores no actuaron oportunamente para aumentar reservas. Mientras que desde 2013 los campos para sacar gas empezaron a declinar su productividad, los gobiernos de los años siguientes, es decir, de Juan Manuel Santos e Iván Duque, no tomaron las decisiones necesarias para revertir esa situación. Esto a pesar de que las reservas probadas de gas desde ese entonces se empezaron a reducir a casi la mitad, pues pasaron de ser de 5.727 gigapies cúbicos, GPC, en 2012, a ser 2.373 GPC en 2022. Esa disminución tuvo que ver, más allá del declive natural de los campos, con que los gobiernos no mandaron las señales para aumentar la perforación de nuevos pozos. Mientras que en 2010 y 2014 se perforaban entre 110 y 130 pozos anualmente, ya para 2024 solo se estaban explorando 34, un declive que fue paulatino. Otro factor que aportó a la escasez del gas fue la no devolución del gas que debía empezar a hacer Venezuela a Colombia en 2012, luego de que Colombia le exportara ese recurso por más de 7 años. Como el gasoducto se dañó por la mala administración del gobierno de Maduro, esa devolución no se ha hecho y es un gran faltante del recurso nacional. Es por esta razón que en 2024 la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que mide las reservas de hidrocarburos, estimó que las reservas de gas natural alcanzarían apenas para 6 años,
Pero ya desde ese mismo año, Naturgas, el gremio que reúne productoras y comercializadoras de gas, había advertido que en 2025 sería necesario importar gas para atender la demanda nacional. Fue ese el escenario que heredó el presidente Petro. 3. Con la promesa de marchitar la dependencia del país de los hidrocarburos, el gas pasó a ser visto por el gobierno como uno de los enemigos de la transición energética, lo que ha agravado la situación de ese hidrocarburo. Cuando las empresas comercializadoras empezaron a importar gas ante la creciente escasez, también subieron los precios. En febrero de este año, Vanti, la empresa que presta servicio de gas a 105 municipios, incluyendo Bogotá, anunció un incremento del 36% en la tarifa del gas a los usuarios. Dijo que el incremento se debió a que tuvieron que importar gas desde el Golfo de México hasta el puerto de Cartagena para atender la demanda. Actualmente son 15 las empresas que están comercializando gas importado en varias partes del país. El presidente Petro respondió acusando a las empresas distribuidoras de gas diciendo que están especulando y dijo que Ecopetrol ya tenía el gas colombiano barato, pero que las empresas lo querían importar para elevar las tarifas a los actores. Luego pidió una inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Vanti por haber subido los precios. Sin embargo, hasta el momento no ha aportado pruebas ni ha emitido sanciones que confirmen esa sospecha. Aunque el aumento del costo del gas del último año ha sido inédito, su precio venía creciendo paulatinamente hace años. En 2020 y 2024, la facturación promedio mensual aumentó en todos los niveles socioeconómicos, impulsada por el incremento en los costos del suministro de gas natural y el transporte ante la creciente dificultad para encontrar gas nacional. Es un aumento que tiene costos para los hogares, pero también para las industrias. De acuerdo con la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, el 66% de las empresas dependen del gas natural, pero solo tienen asegurado en promedio el 52% de su suministro para 2026 y anticipan un incremento del 50% en su precio. Más allá de esta pelea con las distribuidoras de gas, el gobierno Petro mandó señales negativas para evitar la expansión de este sector. Más de 7 proyectos de ley para prohibir el uso de la técnica fracking que no pasaron en el Congreso, pero que sí desincentivaron las inversiones que se querían hacer en esa técnica y que se calcula podrían aumentar el gas existente en más de la mitad. La razón principal para oponerse al fracking vino desde el ambientalismo, que señaló los efectos de la técnica en la contaminación de las aguas y en la actividad sísmica de las zonas intervenidas. También tuvo durante algún tiempo una actitud de negación frente al problema. El exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, desestimó las alertas del sector de que tocaría importar gas. Dijo: "Gas tenemos", haciéndose eco de la idea que los incrementos tarifarios eran injustificados. Esto mostró lo desconectado que estaba el gobierno de la preocupación por el desabastecimiento de gas. En el horizonte cercano, el país espera volver a recuperar la suficiencia energética a través del campo Sirius, el mayor descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Mar Caribe, que tiene un potencial de producir 6,1 terapiés cúbicos, los cuales podrían triplicar las reservas probadas de 2,06 terapiés cúbicos que tenía Colombia al cierre de 2024. Su apuesta en funcionamiento se proyecta hasta el 2030, pero queda un largo camino para obtener el licenciamiento ambiental que habilita su construcción. Petrobras, la empresa que operará el proyecto, junto con Ecopetrol, tendrá que hacer 122 consultas previas para obtener el licenciamiento y así arrancar el proyecto. Mientras tanto, Ecopetrol ya anunció que desarrollará una planta de regasificación en Coveñas y que entraría en operación en 2027, para que pueda recibir gas importado y transportarlo al país. La idea es ampliar la infraestructura de regasificación, que actualmente depende totalmente de la planta SPEC en Cartagena. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, señaló que la industria gasífera construirá en total otros 2 puntos de regasificación para recibir gas desde el exterior, en La Guajira y Valle del Cauca, mientras se pone a andar el pozo Sirius. Ante este panorama, ha cogido un nuevo impulso la idea de retomar pilotos de fracking. En 2018, el candidato de la derecha en campaña, Iván Duque, afirmaba que no usaría esa técnica por su posible daño ambiental, aunque dio cabida a que se hicieran unos pilotos de exploración para probar los efectos de la técnica, que finalmente no cogieron vuelo por el temor que tenían las empresas a que la técnica fuera prohibida si Petro llegaba al poder, que finalmente pasó. 7 años después, la técnica es invocada como una posibilidad para abaratar los precios de la energía entre candidatos de diferentes espectros políticos, como Claudia López, Mauricio Cárdenas o incluso Sergio Fajardo, que en el pasado había dicho que nunca haría esta técnica y hoy dice que está dispuesto a considerarlo. Sin embargo, muchas de las empresas que podrían hacer esas intervenciones, como ExxonMobil, Shell y ConocoPhillips, se han retirado del país, pues por la orientación adversa frente a los hidrocarburos del gobierno han dejado de considerar a Colombia un destino atractivo para sus inversiones. Sea cual sea la solución a la que se llegue,
Lo cierto es que el próximo presidente de Colombia tendrá que decidir cómo hacer para evitar que la escasez del gas nacional siga empujando el aumento de los costos de este servicio vital para los hogares colombianos.